que 29 millones de peruanos, se estima que hay 29 millones de pobres en América Latina. Y frente a esta situación hay que mirar no solamente la situación actual de cómo se están viendo afectados a diario, sino prospectivamente qué hacer para ayudar a esta gente. 29 millones de pobres en América Latina, pero los que pasarán a la pobreza en la medida en que se quedan sin trabajo, sin fuentes de generación de ingresos, quiebran los negocios. Entonces, una mirada hacia adelante. Vamos a conversar esta tarde con América Arias. Ella es directora País para el Perú. ¿Cómo está, señora Arias? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por atendernos. El presidente Vizcarra siempre dice que el coronavirus es un virus democrático, y es cierto, porque le puede dar a cualquiera, no distingue la billetera, la raza, ¿verdad? Pero, sin embargo, golpea especialmente más duro a quien está en esta categoría de pobreza, ¿no es cierto? Efectivamente, Pamela, si bien es cierto lo que dice el presidente Vizcarra en relación a lo clínico, no es tan cierto en relación a lo social. Quienes tenían capacidad de ahorro antes, quienes tenían un trabajo formal, quienes tenían un contrato que conllevaba un seguro médico, esos, si bien pueden contraer el virus, su impacto sobre su calidad de vida, sobre su situación sanitaria, no va a ser la misma. De acuerdo. Y contamos 29 millones esta cifra de 29 millones de pobres en América Latina. ¿Es prepandemia o ya se ha hecho el estimado de cuántos están pasando a esta categoría durante esta coyuntura? Los datos que nosotros manejamos al menos son los de CEPAL, del último informe. Entonces se está actualizando constantemente. Si bien ya antes de la pandemia se había identificado una tendencia a aumentar la pobreza de los países, entre ellos Perú, igual que estaba volviendo a aumentar ligeramente el hambre, la tendencia ya se ha extendido a todos los países de la región y efectivamente se está incrementando, y el mes que viene esta cifra será aún mayor. De acuerdo. Ya en el primer trimestre de este año, la estimación es que en Lima, solamente en Lima, 1.200.000 empleos se han perdido. Y en el transcurso de los meses hay muchos que están con contrato fijo que también no se van a renovar. Entonces hay gente que no está generando recursos para vivir en el día a día. Hay que mirar prospectivamente, o sea, qué hacer para amortiguar, sobre todo en estas personas, el tema de una reactivación económica muy lenta que probablemente no los vaya a alcanzar en un inicio. Efectivamente, y además es una recuperación que se debe dar a nivel mundial. Tenemos que recordar que esta pandemia es mundial, por lo tanto, las dinámicas de rescate o de ayudas de otros países también se pueden ver afectadas. Nosotros estamos queriendo poner a Latinoamérica en el mapa de nuevo de la cooperación internacional, porque es una de las regiones que más se está viendo afectada y que mayor impacto va a sufrir por los efectos no clínicos de la pandemia. Nosotros en Acción contra el Hambre tenemos siempre para trabajar 3 ejes que creo que son interesantes como reflexión sobre esta pandemia. Sí. Nuestro primer eje ético siempre es salvar vidas. Es lo que estamos haciendo en esta fase. Es lo que se está haciendo desde el gobierno con las medidas de aislamiento. Es lo que están haciendo nuestros sanitarios, nuestros héroes de bata blanca, ¿no? Es lo que están haciendo los servicios de limpieza, ayudar a que no se expanda la pandemia y no se extienda el virus. Pero luego están los otros 2 ejes. El segundo eje es el fortalecimiento de capacidades. Nuestras municipalidades, nuestros gobiernos regionales, nuestras diresas tienen que tener mejores capacidades para poder recuperarse, porque no olvidemos que el sistema sanitario va a tener que volver a atender a través del primer nivel de atención a todas aquellas personas que se han dejado de atender durante estos meses, a esos crónicos, a esas gestantes, a esos niños que tienen que ser vacunados. Y luego está el tercero, el transformar sistemas. Si nosotros queremos salir de esta pandemia, tenemos que salir juntos. No podemos seguir manteniendo esas bolsas de pobreza, esas bolsas de desempleo, esas bolsas de empleo informal.
que no solo afectan al trabajador que trabajaba sin contrato y que ha perdido su medio de vida, sino que afectan al Estado. El Estado ahora está dando unos bonos, está dando una ayuda necesaria, pero ese dinero se va a tener que recuperar y eso se recupera a través de impuestos. ¿Cómo vamos a recuperar lo invertido en nuestra ciudadanía? Ese es el factor, has tocado el factor que le ha jugado en contra a las medidas aplaudidas mundialmente tomadas por el presidente Martín Vizcarra. La paradoja peruana le han llamado, hay un artículo, me parece que es de The Guardian, ¿no? Este periódico inglés en el que dicen, aplicaron todas las medidas antes que el resto en la región y las medidas correctas y adecuadas. ¿Qué pasó? Las medidas chocaron con la realidad peruana, que es una realidad del 70% de informalidad. ¿No es cierto? Que en su momento cada quien, ¿no?, podía paliar la situación de vivir en pobreza sacándole la vuelta a la norma. Pero hoy eso no es posible. Entonces, y esta informalidad se estima que puede aumentar en los próximos meses en 10 puntos. Eso es dramático. Entonces, ¿cómo reclamar ampliar la base tributaria en estas condiciones? Claro, efectivamente, Perú, todos los países del mundo lo dicen, tomó las medidas correctas en el momento correcto, pero se encontró que era la infraestructura incorrecta. Llevamos años en los que sabemos, porque esto no es nuevo, ni es de este gobierno, ni del anterior, son muchos años en los que los analistas mucho más preparados que yo lo advierten, nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo, era frágil y pensábamos que teníamos tiempo para fortalecerlo y se estaban tomando medidas, creo que desde los diferentes ministerios, para ir fortaleciendo. Ha llegado la pandemia y nos hemos dado cuenta de que no teníamos tiempo, de que el tiempo se terminó. Entonces, la informalidad ya no puede seguir siendo una herramienta. Es cierto que esta informalidad ha permitido que muchas familias se alimenten. Eso también tenemos que ser conscientes. Había muchas familias que sin esta informalidad no tenían medios de vida y de ahí tenemos la situación que se está dando, por ejemplo, alrededor de muchos mercados con el comercio ambulante o ambulatorio, que dicen acá. Dígame usted, elijo entre el hambre o el virus. Y claro, de acuerdo. Sí, entiendo que eso es lo que ha movilizado a mucha gente a romper la cuarentena, porque conscientes de que se pueden contagiar tenían que salir a agenciarse. Y eso nos lleva al otro punto, que el Ministerio de Economía lanzó este agresivo plan de rescate de los que menos tienen con los bonos, pero una vez más se estrellaron con un sistema ineficiente de entrega. Es increíble que hasta la fecha sigamos hablando de entrega de bonos cuando estamos ya hablando de levantar las medidas de cuarentena. Ahí, claro, yo no soy economista y no puedo opinar en detalle. Lo que sí te puedo decir es que a día de hoy todavía existe una gran bolsa de población que necesita un apoyo económico, no solo para sobrevivir al día de hoy y comer hoy, sino para tener las herramientas que permitan o que les permitan reincorporarse al mercado laboral. Este mercado que cada vez más, debido al nuevo contexto y a esta nueva realidad o como queramos llamarlo, va a implicar habilidades digitales. Sí. Cómo se incorporan los jóvenes de aquellas zonas más deprimidas que no tienen internet en casa, cómo envían sus currículums, cómo son candidatos atractivos para un nuevo mercado laboral si no tienen acceso a internet, si no tienen un buen celular, si no están conectados. Entonces, no es solo que la ayuda se requiera para comer hoy, es que si queremos poder incorporar y formalizar a toda esta bolsa de población con grandes capacidades, el peruano profesional es muy reconocido fuera de estos países. En España hay muchos médicos peruanos de gran valía, gente con la que yo he estudiado la maestría de salud pública y eran profesionales que están haciendo una grandísima labor. En Estados Unidos ocurre lo mismo. Entonces, aquí hay una gran capacidad en la fuerza laboral que tenemos en este país, pero hay que darle las herramientas. Y quizás ahí es la forma, es el momento, es la oportunidad de potenciar esa formalización. Nosotros en nuestros programas Vives, que son programas de apoyo al empleo y al emprendimiento, hay un acompañamiento al emprendedor porque este país
es excepcionalmente emprendedor. Yo es algo que no he visto en ninguno de los países en los que he vivido. Esa capacidad de idea, esa capacidad creativa, esa capacidad de lanzarse y asumir riesgos, pero necesitan a lo mejor un acompañamiento y quizás otro tipo de medidas que entiendo que nuestra ministra está ya con su equipo analizando. Y estaremos atentos porque medidas son las que se tienen que anunciar y que deben recoger el análisis y las sugerencias que hacen organismos como el que representas. Te agradezco mucho habernos atendido esta tarde, América. Gracias a vosotros por dejar que Acción contra el Hambre comparta este espacio. Gracias. Un saludo. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Cambiamos de tema, nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar.